Ok, pues muy buenas noches con todos. Bienvenidos a nuestra llamada semanal, la llamada más esperada de la semana. Y pues en esta noche tenemos el gusto de poder escuchar de nuestro querido doctor Nelson Javier Arellano, que es doctor en medicina y cirugía, máster en gerencia de salud para el desarrollo local. También es un asesor de bienestar de doTERRA, especialista en aceites esenciales, medicina alternativa. Y para que sepan, él también hace consultas virtuales y al final de la clase él va a poder darle más detalles, información de cómo lo pueden contactar. Entonces, en esta noche vamos a hablar de un tema que siempre hay preguntas en los chats, el cual es la hipertensión arterial, hiperlipidemia. Así que sin más preámbulo, le vamos a dar el tiempo a nuestro querido doctor que tiene mucha información que compartir con nosotros. Adelante, doctor Arellano. Muchas gracias, muy buenas noches con todos. Gracias, Elisa, y un saludo a todos los que me están escuchando. Y un sentido pésame a los compañeros de Colombia, si hay eh, compañeros de Colombia en el chat por lo que perdieron hoy contra Ecuador. Pero bueno, el tema de ahora es un tema muy importante, que es la hipertensión arterial y la hiperlipidemia. Voy a enfocarme un poco más en lo que es la hipertensión arterial. Es una enfermedad muy importante porque tiene una prevalencia bastante alta. Según la OPS, es decir, la Organización Panamericana de la Salud, la prevalencia es de aproximadamente el 18%. Creo yo que hay un subregistro en esta patología, en esta enfermedad, ya que muchas personas, pues, al no sentir ningún síntoma, pues generalmente no acuden a la consulta médica, siendo esta una enfermedad, por lo tanto, de diagnóstico eventual, de un diagnóstico, digamos, muy incidental, ¿no? De una consulta quizás por otra situación. Entonces vamos a continuar primeramente definiendo qué es la hipertensión arterial. Pero primero tenemos que saber qué es la presión arterial. Es la fuerza con que el corazón impulsa la sangre hacia los diferentes sistemas, aparatos, órganos y tejidos del cuerpo y la resistencia de las paredes de las arterias al paso de la sangre. Al lado derecho ustedes ven un dibujito, pues donde estoy señalando con el cursor cómo el flujo sanguíneo ejerce cierta fuerza o cierta presión sobre las paredes de las arterias. El valor normal de la presión arterial es de 120-80 milímetros de mercurio. Ese es lo típico de encontrar o lo más frecuente o lo común para definir un valor normal de la presión arterial. La hipertensión arterial, con la sigla HTA, es la elevación de la presión arterial por encima de los valores normales. Se considera alta desde 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Por cierto, ustedes conocen que siempre que se acude a un centro médico, a un dispensario, a un hospital, siempre van a tomarles la presión arterial con un equipo que se llama tensiómetro. Y de esta manera pueden llegar a detectar si su presión está alta o es normal. Se le llama a esta enfermedad el asesino silencioso, ya que generalmente no produce síntomas. La gente no se da cuenta que está padeciendo esta enfermedad, sobre todo al inicio. Y si no se la controla a tiempo, es decir, si perdura la presión arterial o si se mantiene la presión arterial elevada durante años, puede dañar órganos muy importantes, esenciales, como el corazón, los riñones, el cerebro, los ojos, entre otros órganos. ¿Cuál es la causa de la hipertensión arterial? En realidad no hay una sola causa. Se la clasifica como primaria o secundaria, es decir, cuando hablamos de hipertensión arterial esencial, primaria o idiopática, estamos hablando de que la causa es multifactorial, ¿no? Obedece a muchos factores, muchas etiologías. Y
cuando hablamos de hipertensión arterial secundaria, se refiere a que es causada específicamente por una, o tiene una etiología específica, ¿no? La mayor parte de la hipertensión arterial, o la mayor casuística, digamos, de hipertensión arterial, es la ocasionada o la que se le llama hipertensión esencial o idiopática, ¿no? Que es la primaria, es decir, el 95%, que como les mencioné, obedece a múltiples factores, como ven en el dibujo, ¿no? Factores como los genéticos. Se han encontrado hasta 20 genes relacionados con la hipertensión arterial, la hiperlipidemia, que es otra de los factores de riesgo, la diabetes, la edad, el sexo, la raza, ¿no? En cuanto a la edad, generalmente a partir de los 40 años se puede empezar a presentar esta enfermedad, ¿no? En cuanto al sexo, hay una mayor prevalencia del sexo masculino, sobre todo entre las edades de 40 a 55 años, y a partir de los 55 años pues aumenta la frecuencia en las mujeres. En cuanto a la raza, es más frecuente o más difícil de tratar así, ¿no? en y esta es la calle para adentro, es como otras ciudades, pero así. Sí, por favor, si pueden silenciar el micrófono. Alguien está con el micrófono. En cuanto a la raza, generalmente los de origen afroamericano, pues tiene una mayor incidencia o es más difícil de tratar. Hay factores ambientales, por ejemplo, el tipo de trabajo, hay trabajos que son más estresantes que otros. El área urbana generalmente tiende a desarrollar más o presentar más problemas de estrés. El estrés es un factor de riesgo también que puede hacer más difícil el tratamiento o hacer que la persona genere la hipertensión arterial, ¿no? Los estilos de vida, la alimentación, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, el alcoholismo, todos estos son factores de riesgo. Muchos de ellos son modificables y están al alcance de nosotros controlarlos. Otros ya nacemos, por decirlo así, con ellos, son genéticos, por lo tanto no vamos a poder controlar el sexo, la edad, la raza, no vamos a poder controlar, pero los otros factores sí. Todos estos factores conllevan a desarrollar la hipertensión arterial. Pero ¿por qué es peligrosa la hipertensión arterial, no? Vamos a ver que el peligro se debe a las complicaciones que genera esta enfermedad. Estamos viendo en esta slide, en esta diapositiva, cómo puede afectar el cerebro, la visión, corazón, los riñones. Vamos a especificar un poquito más de qué manera en la diapositiva siguiente la hipertensión arterial desarrolla complicaciones o genera problemas. Por ejemplo, en el aparato cardiocirculatorio, el corazón, puede desarrollar al contraerse las arterias. En esta enfermedad hay una disminución de la luz de los vasos arteriales, por lo tanto puede haber un menor riego sanguíneo y menor suministro de oxígeno a todos los tejidos, en este caso el corazón, generando, por ejemplo, problemas como angina de pecho, en donde hay un dolor muy fuerte en la área precordial, es decir, en el tórax, en el lado izquierdo, que generalmente se irradia hacia el brazo izquierdo, hacia el mentón o mandíbula y hacia inclusive la parte de la espalda, ¿no? En la parte superior. Entonces, al haber una disminución del calibre de las arterias, puede haber una obstrucción, disminución del flujo de oxígeno, y si adicional a esto, pues hay un trombo, un coágulo que tapona una arteria coronaria, que son las arterias que irrigan el corazón, puede provocarse un infarto agudo del miocardio. Situación que ya es irreversible porque una parte del corazón
del tejido cardíaco, de las fibras musculares del corazón muere, ¿no? Con las consecuencias que ya podemos imaginarnos, puede ocasionar la muerte, arritmias cardíacas, etcétera, ¿no? El cerebro es otro de los órganos afectados. Lo mismo que ocurre en el corazón, al ocluirse las arterias o al haber una hemorragia cerebral, pues, cierta área del cerebro deja de irrigarse y por lo tanto podemos tener consecuencias como parálisis o hemiplejías en las extremidades, ¿no? En la cara, con dificultades en el habla, etcétera, ¿no? Los riñones también son afectados, pueden afectarse en el transcurso de los años si la presión arterial no es controlada, produciendo insuficiencia renal, ¿no? Muchas personas tienen la necesidad de acudir a centros hospitales para realizarse diálisis, para que las máquinas de diálisis desarrollen la función del riñón, ¿no? La disfunción sexual también puede desarrollarse con el paso de los años por la hipertensión, si no es controlada, y retinopatía hipertensiva, es decir, la retina, que es el órgano de la visión, en donde se proyectan, donde son captados las imágenes, puede dañarse y tener una deficiencia visual, ¿no? Ahora, hemos visto hasta aquí algunas de las complicaciones o problemas que genera la hipertensión arterial. Quisiera hablarles un poquito a continuación de cómo podemos minimizar o disminuir las probabilidades de padecer la hipertensión arterial. En esta diapositiva podemos ver algunos tips, algunos puntos que son obtenidos o sacados de la Organización Mundial de la Salud. Son algunas cosas que podemos hacer y con esta diapositiva ustedes pueden tener en mente cómo los aceites esenciales nos pueden ayudar. Por ejemplo, hablando del primer punto, que es la dieta saludable, promover un modo de vida saludable, haciendo hincapié en una nutrición adecuada de niños y jóvenes. Una nutrición que está directamente relacionada con el desarrollo de la hipertensión. Por ejemplo, una dieta excesiva en sal, excesiva en grasas, va a contribuir con la generación de la hipertensión arterial. Reducir la ingesta de sal a menos de 5 gramos al día, algo menos de una cucharadita de café al día. Comer 5 porciones de frutas y verduras al día, reducir la ingesta total de grasas, en especial las saturadas. Me refiero a las grasas que están sobre todo, que son de origen animal, que están en las carnes rojas, en los productos lácteos, en las piel de los animales, embutidos, etcétera, ¿no? La segunda forma que se sugiere para minimizar estas probabilidades de padecer hipertensión es evitar el uso nocivo del alcohol. Esto es limitar su ingesta a no más de una bebida estándar al día, ¿no? Si es posible, pues, eliminar de nuestros hábitos, de nuestra dieta, el consumo de alcohol sería lo mejor. Actividad física, en cuanto a esto, es muy importante realizarlo de forma regular, promoviendo la actividad física entre los niños y los jóvenes al menos 30 minutos al día, ¿no? Lo ideal es hacer 1 hora, por lo menos, para que tenga un mayor efecto, ¿no? Es mantener un peso normal, tomando en cuenta que cuando perdemos 5 kilos, por cada 5 kilos de exceso de peso que podemos reducir, la tensión arterial va a reducirse de 2 a 10 puntos. Entonces, esto es un aspecto sumamente importante, ¿no? El peso. Como punto número 4, abandonar el consumo de tabaco y la exposición a los productos del tabaco. Hay muchas sustancias químicas contenidas en el tabaco como producto de la combustión del tabaco que aumentan nuestra presión arterial, como la nicotina. Como punto número 5, gestionar el estrés
de una forma saludable, por ejemplo, mediante la meditación, el ejercicio físico adecuado y la relajación, las relaciones sociales positivas, ¿no? Con estas formas de reducir las probabilidades de padecer hipertensión o aún de controlarla de una mejor manera, podemos deducir cómo los aceites esenciales de doTERRA nos pueden ayudar. Los aceites esenciales de doTERRA, como ustedes saben, son muy versátiles, hay aceites para todo. Por ejemplo, si tenemos sobrepeso, me gustaría en este punto, quizás, Elisa, hacer una pausa y escuchar a las personas. Me gustaría hacerles algunas preguntas relacionadas con esta diapositiva y qué aceites se imaginan ellos que podrían usar, ¿no? Claro que sí. Hagamos la pregunta. Bueno, ya le hizo la pregunta, contesten en el chat y ahí les podemos, y les leo las respuestas. Bueno, por ejemplo, si hablamos de que la hipertensión arterial está muy relacionada o directamente influenciada por las emociones, por el estrés, ¿qué aceites sugerirían ustedes? Bueno, yo puedo leer, porque quiero ver qué es lo que contestan los demás, ¿no? Pero ahí ponen el clavo, tal vez, o el balance, el copaiba, el adapte, Ilian, Serenity, adapte, se repite otra vez, limón, lavanda, Serenity, Deep Blue, limón para regular la presión, pone. Perfecto, sí, son muy buenas respuestas, estoy viendo que tienen mucho conocimiento, ya vamos a hablar un poco más de ese tema. Otro punto, si estamos diciendo que el sobrepeso o la obesidad es uno de los factores de riesgo y uno de los factores que nos pueden hacer difícil el controlar la hipertensión arterial o que nos da más probabilidad de desarrollar la hipertensión arterial, ¿qué aceites recomendarían para bajar de peso que están relacionados con esta diapositiva, ¿no? Slim and Sassy, pone Wally, incienso, Smart and Sassy otra vez, y toronja, limón, toronja, Slim and Sassy, toronja. Casi todos están en los mismos, ajá. Muy bien, creo que todos estamos enfocados y creo que ya podemos deducir algunas diapositivas que en adelante voy a presentarles, ¿no? Okay. Y bueno, yo les mencionaba que los aceites son muy versátiles. Aquí habla de ciertos hábitos como el tabaquismo. Sería otra pregunta. ¿Qué aceites recomendarían ustedes para ayudar a dejar este hábito del tabaco, ¿no? O cualquier otra adicción? Buena pregunta. Dicen menta. Perfecto, la menta es ideal. Inhalando la menta podemos Geranio, controlar esos deseos, ¿no? Dicen pimienta, romero. Muy bien, perfecto. Y bueno, los aceites esenciales, particularmente, hay un producto que es el Lifelong Vitality Pack que nos ayuda a suplementar la dieta, ¿no? Hablando de una dieta saludable. Vamos a hablar algo de eso también en adelante, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con una presentación, en este caso, indicándoles algunos de los aceites que ustedes pueden usar para el control de la presión arterial, como la lavanda, la manzanilla, el ylang-ylang, la melisa, el lemongrass, la bergamota, ¿no? Vamos a hablar un poco más en detalle de cada uno de ellos más adelante. Pero quisiera ahorita mencionarles cómo actúan primeramente los aceites esenciales en el control de la hipertensión arterial. ¿Cuáles son algunos de estos mecanismos, no? Sabemos que los aceites esenciales, los mencionados anteriormente, por ejemplo, están compuestos por ésteres terpénicos como el linalilo, el isobutilo, el benzoato-bencilo, el antranilo, bemetilo, etcétera, y bueno, aldehídos terpénicos como el mineral y el geranial. Estos componentes tienen conocidas propiedades antiespasmódicas y relajantes del sistema nervioso, siendo muy interesantes para la gestión del estrés y de cualquier distonía nerviosa que pueda repercutir
en un aumento de la tensión arterial. Quiero hacerles notar o darles a conocer que nuestro organismo tiene algunas funciones automáticas, ¿no? O vegetativas, que se llaman como nuestro sistema circulatorio, la respiración, la digestión, funcionan de manera automática. No tenemos que pensar para que funcionen correctamente. Y esto está controlado por dos sistemas, digamos, dos tipos de sistemas que están dentro del sistema nervioso, que es el simpático y el parasimpático. El sistema simpático estimula nuestras funciones y el sistema parasimpático las deprime o las relaja o las inhibe. Entonces los aceites esenciales controlan estos sistemas, ¿no? Numerosos estudios científicos muestran su eficiencia para el control de la ansiedad y la hipertensión. En algunos de ellos incluso se describe su mecanismo de acción ansiolítica por modulación sobre los receptores GABAérgicos tipo A. Además, los aceites esenciales son eficaces incluso si se utilizan solos, de forma aromática o tópica, por lo que no hace falta administrarlos vía oral, evitando posibles interacciones con cualquier tipo de tratamiento farmacológico que pudiera estar tomando esta persona. Es decir, los aceites esenciales generalmente para la hipertensión o por lo general se los aplica de manera aromática y de manera tópica. También se los puede usar de manera interna por vía oral, por ejemplo, o sublingual, pero más comúnmente vamos a recomendarlos por vía tópica y aromática. La siguiente diapositiva resume cómo actúan los aceites esenciales en la hipertensión y he puesto algunos de los ejemplos de los aceites que tienen esa acción particular. Por ejemplo, en color naranja en la parte inferior, el manejo del estrés y de las emociones. El estrés genera cortisol, que es una hormona por parte de las glándulas suprarrenales. Parece que vi una diapositiva. Vi una diapositiva el día de hoy en el grupo en donde hablaban del cortisol. Efectivamente, el cortisol es una hormona que hace retener sodio y agua. Y por lo tanto, esa retención puede incrementar el aumento, puede incrementar la presión arterial, ¿no? O se hace más difícil de controlar. De allí que el manejo del estrés es muy importante, pues, para controlar estos niveles hormonales y el manejo de las emociones. Entre los aceites que menciono aquí, el más popular o más clásico es la lavanda, ¿no? Y todos los demás aceites cítricos nos ayudan a controlar o manejar el estrés, porque tienen un efecto relajante, un efecto ansiolítico, un efecto de elevar nuestro estado de ánimo. En color gris tenemos el efecto vasodilatador. Los aceites esenciales bajo este efecto de vasodilatador o el efecto con el sistema parasimpático que yo les mencionaba, en donde hay una vasodilatación y por lo tanto una disminución de la presión arterial, los aceites esenciales que pues, más comúnmente tienen este efecto, tenemos aquí el lemongrass, por ejemplo, ustedes pueden ver en esta diapositiva, tenemos el limón, el eucalipto, que es un aceite relativamente nuevo en doTERRA, o el mismo eucalipto. Tenemos el lemongrass mismo que ya les mencioné, la mejorana y la misma lavanda, ¿no? Es interesante, vamos a poder ver en esta diapositiva cómo algunos de los aceites tienen diferentes efectos y al usarlo, por lo tanto, para la hipertensión vamos a combatirla, por decirlo así, o vamos a controlarla de diferentes maneras, ¿no? Los aceites esenciales de doTERRA otra vez son tan versátiles y por los cientos de componentes químicos naturales que poseen, pueden actuar de diferentes maneras. En amarillo, por ejemplo, tenemos el efecto diurético, es decir, aquel que nos permite eliminar con
mayor volumen, con mayor frecuencia, los líquidos, y por lo tanto, al haber una restricción de líquidos en la hipertensión arterial o aumento del volumen sanguíneo que podría ocurrir por la excesiva ingesta de sal, por ejemplo, o por esta hormona que yo mencioné del estrés, que es el cortisol. Entonces, al usar estos aceites vamos a eliminar estos líquidos, eliminar el sodio en exceso y por lo tanto vamos a contribuir a controlar la presión arterial. Entre los aceites que tienen efecto diurético, por ejemplo, mencionamos el patchouli o patchouli, los cítricos tienen muy buen efecto diurético, como el limón, la naranja, la misma lavanda, que ya la habíamos mencionado en los dos efectos anteriores, y también el limón eucalipto tiene un muy buen efecto diurético. En color azul tenemos el efecto antioxidante, que es muy importante también. Hay estudios en donde se reconoce que la capa interna de los vasos arteriales, llamada epitelio, está dañada por radicales libres, o se daña por radicales libres. Es una de las explicaciones que los científicos dan como causa de la hipertensión arterial, el daño de esta endotelio, o este recubrimiento interno de los vasos arteriales por radicales libres. Y tenemos un amplio conocimiento de que los aceites esenciales, por su efecto antioxidante, pues ayudan a eliminar estos radicales. Aquí tenemos algunos productos como el C-omega, que son ácidos grasos esenciales omega 3 y 6, este otro suplemento que es el alfa-CDS Plus o más, que contiene pues además de aceites esenciales, pues numerosas sustancias naturales que nos van a ayudar a con este efecto antioxidante y a una renovación o regeneración celular. El limón, el orégano y bueno, hay muchos otros más aceites esenciales que tienen un efecto antioxidante muy poderoso, ¿no? En color verde tenemos el efecto hipolipemiante, hablando de hiperlipidemia, que es otro de los temas de esta presentación. Tenemos dentro de este, o que tienen efecto de bajar el colesterol y los triglicéridos, que son tipos de grasas que pueden estar elevadas en nuestra sangre, generalmente los hipertensos, tienen o pueden tener este factor de riesgo adicional que contribuye a cerrar o ocluir o a endurecer las paredes de las arterias y por lo tanto a empeorar la hipertensión. Como aceites esenciales de doTERRA que bajan colesterol y triglicéridos, tenemos el lemongrass, ¿verdad? Tenemos también la melisa y tenemos el juniper berry, ¿no? Todos estos aceites, o algunos de ellos, que han sido mencionados también teniendo otro tipo de efectos que contribuyen a bajar la presión arterial. Y finalmente, yo he enumerado aquí, o he encajado aquí en esta imagen, el efecto antiagregante plaquetario. Generalmente, las personas que padecen de hipertensión pueden tener un factor agravante como es el tener un problema de hipercoagulabilidad, es decir, una predisposición a que la sangre desarrolle trombos o coágulos, ¿no? Y eso se da también por el daño endotelial, el daño de las paredes de las arterias, por el acúmulo de colesterol en sus paredes, y puede generar una mayor oclusión del calibre o de la luz de las arterias y por lo tanto pues causar todas las complicaciones que ya hemos mencionado. Como antiagregantes plaquetarios, es decir, aceites que disminuyen la agregación de plaquetas o la unión de plaquetas, por llamarlo así para explicarlo mejor, tenemos el clavo y el fenol.
Entonces, la suma de todos estos efectos de diferentes aceites esenciales va a controlar o va a contribuir a reducir o apoyar a la reducción de la hipertensión arterial conjuntamente con el tratamiento con sus médicos especialistas en el sistema cardiovascular, ¿no? A continuación voy a indicarles en la siguiente diapositiva cómo podemos usar y cómo podemos aplicar los aceites esenciales en la hipertensión arterial. Ya les había mencionado que generalmente se lo aplica por vía aromática y por vía tópica, ¿no? Una forma muy sencilla por vía aromática es poniendo 2 o 3 gotas de los aceites esenciales de nuestra elección, por ejemplo, el ylang-ylang, en un pañuelo, e inhalarlo varias veces al día, ¿no? Eso va a ayudar a relajarnos, a controlar el sistema simpático, va a ayudarnos a controlar el estrés, la ansiedad y nos va a permitir, por lo tanto, lograr un mejor control de la hipertensión arterial, ¿no? Este método inhalatorio pues es muy seguro, puede ser aplicado, puede ser usado inclusive por embarazadas. Sabemos que hay un tipo de hipertensión arterial que se da en las embarazadas, generalmente en la eclampsia, en la preeclampsia, que puede ser muy perjudicial, ¿no? En el desarrollo del nuevo ser y en la vida de la mujer que está en embarazo, ¿no? Y la vía tópica es otra de las vías que se aconseja en este punto, la forma más sencilla de aplicación, que es en la planta de los pies, ¿no? Por ejemplo, la aplicación de lavanda nos ayuda mucho, el mismo ylang-ylang, entre otros de los aceites que ya hemos mencionado. Ahora, ¿cómo es que los aceites esenciales nos ayudan por vía aromática a controlar o nos apoyan a controlar la presión arterial? Es muy conocido por todos nosotros, ¿no? Por vía aromática o por vía inhalatoria, los aceites esenciales actúan en el sistema límbico, que tiene relación con el hipotálamo, y hay centros de control de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca que se encuentran en todo este sistema nervioso, interrelacionados. Por lo tanto, cuando inhalamos aceites que nos ayudan a controlar el estrés, los niveles de ansiedad, la depresión inclusive, elevando nuestro estado de ánimo también, vamos a controlar en estos centros regulatorios de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, vamos a ayudar, por lo tanto, a disminuir estas constantes vitales, ¿no? El resultado va a ser una disminución de la presión arterial. Todo esto está dado en base a algunos estudios, ¿no? Tienen su base, su sustento en algunos estudios. Por ejemplo, gráficamente yo aquí he esquematizado uno de los estudios que se encuentran en la referencia que ven abajo, una página web del 2016, en donde a 57 personas entre 27 a 72 años se las sometieron a un experimento, por llamarlo así, a un estudio. Se los dividió en 2 grupos, el grupo A y el grupo B. Al grupo A se les expuso o se les sometió a un aceite vegetal y una mezcla de lavanda, manzanilla, romana, sándalo, ylang-ylang y mejorana. Al otro grupo solo se lo expuso a aceite vegetal sin aromaterapia, es decir, sin aceites esenciales. Ambos grupos se sometieron
a un automasaje podálico, es decir, en los pies, en la planta de los pies, 3 veces por semana por 4 semanas. A ambos grupos, es decir, a cada persona individualmente, se le tomó la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, y se midieron los niveles de ansiedad. Al finalizar este estudio, se evidenció una disminución significativa de la presión arterial y niveles de ansiedad en el grupo A, es decir, aquellas personas que habían recibido o que habían automasajeado, digamos, en los pies. Quisiera mencionarles otro estudio que nos demuestra cómo los aceites esenciales nos ayudan o nos apoyan al control de la presión arterial. Este estudio es del 2012 por Kim y colaboradores. En este estudio, 83 personas con hipertensión arterial fueron sometidas, fueron divididas, digamos, todo voluntariamente, fueron divididos en 3 grupos. El primer grupo se les sometió o se les expuso al aceite, a una mezcla de aceites esenciales de lavanda, ylang ylang, mejorana y neroli. Una tercera parte, otra tercera parte, como en naranja, se les sometió a un placebo. Un placebo es una sustancia que no tiene ninguna acción, pero que puede actuar por sugestión. En este caso, fragancias artificiales. Y finalmente, un tercer grupo, en el cuadro verde, llamado grupo de control, no se le intervino con ningún tipo de sustancia. Al finalizar este estudio de estas 83 personas, el grupo al cual se le expuso a lavanda, ylang ylang, mejorana y neroli, a este grupo de estudio se pudo evidenciar una reducción inmediata y a largo plazo de la presión arterial en domicilio, ¿no? Ya que esto fue realizado cada uno en su domicilio, ¿no? Entonces vemos, existen numerosos estudios, amplios estudios, que nos permiten basarnos o fundamentarnos en el efecto de los aceites esenciales para el control y para un mejor control de la presión arterial. Me gustaría hablar a continuación de algunos de los aceites mencionados en estos estudios y anteriormente, y cómo nos ayudan a controlar la presión arterial. Por ejemplo, la mejorana. Es muy interesante porque tiene un efecto tonificante a nivel parasimpático. Yo ya les había mencionado que esta es la parte del sistema nervioso que nos ayuda a relajar los vasos sanguíneos, ¿no? A que haya una vasodilatación, una menor frecuencia cardíaca, y esto es gracias a la presencia de este componente químico natural que es el terpinol 4-ol, ¿no? Otro de los aceites mencionados ya anteriormente y que por excelencia se lo conoce, que reduce la presión arterial o ayuda a controlar la presión arterial, es el ylang ylang. Tiene propiedades hipotensivas, ayuda a arritmias cardíacas, palpitaciones. Entonces es muy importante considerarlo como de elección para el control de la presión arterial. Otro de los aceites ya mencionados es el limón eucalipto, o el mismo eucalipto solamente, que tienen un efecto gracias a que posee un componente que es el citronelal, 60% de citronelal, que ayuda a vasorelajar o dilatar las paredes de las arterias y disminuir la presión arterial. También se ha visto el efecto de que inhibe la liberación de una sustancia llamada prostaglandina que ayuda al control de la presión arterial, ¿no? Ahora, me gustaría hablar de la lavanda, que es otro de los aceites que por excelencia nos ayuda a, sobre todo al control de las emociones, ¿no? Nos ayuda mucho a control de la ansiedad,
al control de la depresión. La verdad, estamos en los tiempos actuales, pues, momentos difíciles con esta pandemia y hay mucho estrés, hay problemas económicos en muchas familias y bueno, los aceites esenciales de doTERRA no solo nos ayudan con el control de nuestras emociones, con el manejo del estrés, y en este caso de la hipertensión arterial, sino también nos ayuda a desarrollar o nos ayuda o nos apoya en la parte económica, ¿no? Si deciden las personas pues hacer la parte del negocio, no obstante, pues este es un aceite o estos son aceites que de por sí pues nos apoyan en nuestra salud grandemente, aquellas personas pues que solo desean consumir los aceites esenciales, ¿no? Bueno, por último, para terminar esta presentación, me gustaría darles algunas de las recetas o algunas recetas que podemos usar como apoyo para controlar la presión arterial alta o hipertensión arterial. Tenemos una primera receta en donde se usan 40 gotas de ylang-ylang, es decir, vamos a hacer una mezcla en un frasco, un gotero o puede ser un rolón. Usamos 40 gotas de ylang-ylang, 20 gotas de lemongrass, 40 gotas de bergamota y cantidad suficiente de aceite fraccionado de coco hasta completar una mezcla de 15 ml. Esto lo podemos aplicar en la planta de los pies, en el plexo solar, que es justo al nivel de la boca del estómago, 3 veces al día, y podemos también dar un masaje con 5 a 6 gotas de esta mezcla, ¿verdad? Mezcla que tiene una sinergia bastante importante porque vemos aceites que ayudan con diferentes mecanismos de acción, como ya lo vimos, ¿no? Podemos aplicarlo a lo largo de la columna vertebral. Otra de las recetas, podemos aplicar la mejorana, 30 gotas, ylang-ylang 10 gotas, eucalipto limón, lavanda y aceite fraccionado 20 gotas. Esta mezcla, de igual manera, pues, potenciada con todos estos aceites, se la puede aplicar en los hombros, plexo solar, 5 gotas. Podemos repetirla 2 veces al día, haciendo una pausa tras 3 semanas de utilización. Es muy importante siempre hacer la prueba de sensibilidad también, por si acaso, en el antebrazo o en la flexura de la extremidad superior, es decir, el codo, ¿no? A continuación tenemos una tercera receta en donde podemos usar el ylang-ylang, la mejorana, 3 gotas de cada uno, hacemos esta mezcla. Bueno, esto lo podemos poner en el agua de baño y bañarse 2 veces por semana. Pues, aparte del baño diario, pues no quiero decir con esto que solo se van a bañar 2 veces a la semana, pero aplicarse estos aceites en el agua de baño 2 veces, por lo menos 2 veces por semana, ¿no? Es muy conocido que el olor de los aceites esenciales durante el baño pueden relajarnos, pueden disminuir nuestra tensión, nuestro estrés, y al respecto de eso se me viene a la mente el acondicionador de doTERRA, Verage, que tiene un aceite muy, muy relajante, ¿no? En eso podemos notar y probar cómo el olor o los aromas de los aceites esenciales pueden darnos una relajación, o el usar el champú que es a base del aceite de naranja. La naranja es muy, muy bueno, es un excelente relajante que nos van a ayudar pues a el control inclusive de esta manera de la presión arterial, ¿no? La receta número 4 tenemos ylang-ylang, mejorana y ciprés más aceite fraccionado de coco 1 onza, ¿no? En estas proporciones 10
5 y 5 gotas respectivamente. Esto vamos a aplicarlo, esta mezcla, frotando el área del corazón, los puntos reflejos en el pie izquierdo y en la mano izquierda, ¿no? Y son generalmente a donde se refleja el dolor cuando hay una angina de pecho, ¿no? O un infarto en el miocardio, en el corazón, ¿no? Una receta número 5, podemos aplicar geranio, lemongrass, lavanda y aceite fraccionado de coco. Los reflejos en el pie izquierdo y la mano izquierda, ¿no? Finalmente, hay otros aceites que solo quiero mencionarlos rápidamente, que podemos considerar para el control de la presión arterial. El aceite de naranja, la bergamota, el eucalipto, la manzanilla, el limón, la salvia esclarea, que tienen cada uno sus propios efectos que contribuyen al control de la presión arterial. El lemongrass, la baya de enebro, el clavo de olor, que ya lo mencionamos como agregante plaquetario, lo mismo el hinojo, y la melisa de igual manera, ¿no? Hay estudios, pues, que en animales y aún en seres humanos, en donde se ha visto los beneficios de estos aceites esenciales, no solo en el control de la presión, sino también en enfermedades crónicas que generalmente se asocian con la hipertensión arterial, como la diabetes y las hiperlipidemias, que son sobre todo el aumento de colesterol y triglicéridos. Quisiera comentarles una anécdota. Hace unos meses atrás, en la empresa nos iban a hacer el año pasado, mejor dicho, nos iban a hacer los exámenes ocupacionales que nos hacen por ley. El año anterior yo tenía elevado colesterol y triglicéridos y quería salir bien y aún por salud en estos nuevos exámenes ocupacionales. Y comencé a tomar el lemongrass en el agua de bebida, ¿no? El agua que normalmente tomaba, colocando aproximadamente de 1 a 3 gotas en cada vaso de agua que tomaba, y al cabo de 15 días en los exámenes ocupacionales, de los elevados triglicéridos que yo padecía, pues se normalizaron, ¿no? Fue un efecto muy claro para mí ver cómo el lemongrass baja los triglicéridos, ¿no? Este tipo de grasa que puede estar elevado en la sangre y que puede ser un factor agravante de la hipertensión arterial, pues, puede ser controlado con aceites esenciales, ¿no? También tenemos entre los productos de doTERRA que nos ayudan muchísimo, como son los aceites esenciales o ácidos grasos esenciales omega 3 y 6. Con este producto obtenemos una proporción adecuada que nos ayuda o contribuye a apoyar la salud de nuestro sistema cardiovascular, ¿no? Ese omega, recordemos que son obtenidos de peces, ¿no, verdad? Son aceites esenciales marinos, de donde obtiene doTERRA, pues, estos omega 3 y 6, muy importantes para la salud cardiovascular. Tenemos otro producto como el alfa-CDS, muy importante, como un sistema de renovación celular. Contiene productos, sustancias naturales que nos ayudan, pues, nos ayuda a controlar o a eliminar estos radicales libres que dañan el endotelio vascular y todas las células de nuestro cuerpo, ¿no? Ahora, como último indicación o tip que les puede ayudar, recordemos que no solo existe el problema de la hipertensión, también hay el problema de la baja presión arterial. Y en particular hay 3 aceites que debemos de tener precaución, que son útiles para la hipotensión arterial porque elevan la presión arterial, y por lo tanto, pues no debemos de tener cuidado, precaución al usarlos con personas que tienen la presión arterial alta, como son el romero, el tomillo y la menta, ¿no? Recuerden, estos aceites
pueden en algunas personas aumentar la presión arterial y no es muy oportuno, no es muy adecuado usarlos, o hay que usarlos con precaución en personas que sufren de presión arterial alta, ¿no? Eso es todo la presentación que les tenía, pues es bastante material, pero yo creo que es muy importante que nosotros manejemos este tema porque, como les mencioné en la presentación, es una enfermedad muy frecuente. Se habla muchas veces de un 20% de la población a nivel mundial que padecen de esta enfermedad, ¿no? Eso sería todo. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Doctor, muchísimas gracias por la presentación, gracias por los tips y la información acerca de qué aceites afectan el HTA y cómo. Me encantó ese diapositivo que compartió prácticamente al comienzo. Lo vi súper útil, muy informativo y la verdad es que tenemos bastantes preguntas, entonces, pues aprovechando el tiempo que tenemos, vamos a ir a las preguntas. Claro, por supuesto, las órdenes. Okay, gracias, doctor. Muy interesante su clase, muy informativa, Sí, excelente. con recetas y todo. Espero que todos hayan podido tomar notas. La verdad, hay algunas preguntas, vamos viendo aquí. Vamos empezando con Dali Paredes, que dice, buenas noches, disculpe la pregunta, yo tengo sobrepeso, pero no puedo tomar Slim Sassy ni toronja porque me hace borrosa la vista y me da una sensación entre mareo y como sentirme borracha. ¿Qué le contestamos? Sí, buena pregunta. El sobrepeso, como vemos, es un factor de riesgo para todo, ¿no? Para todo realmente, no solo para la presión, el sistema cardiovascular, sino también hay problemas articulares de la columna, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante controlarlo. Al respecto de esto, sería muy bueno, ¿qué edad tiene la persona? Disculpe. Vamos a ver si nos No contesta dice. aquí al final. Deja ver, vamos abajo a ver. Bueno, quería agregar una cosa aquí rapidito, justo de la misma persona. Enseguida de esa pregunta, ella dijo, ¿qué podemos usar para sangre espesa? No sé si eso se refiere a su situación, pero, pero no. Veamos si puso más o menos qué edad tenían. A No, ver, bueno, Dali, si estás en la llamada, si puedes escribir en el chat rapidito su edad y así el doctor puede mejor asesorarle. Mientras tanto, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Pero antes Marco, Sí. pregunto la edad porque quizás esta persona tiene asociado alguna otra patología, ¿no? Por ejemplo, la misma hipertensión arterial de la cual estamos hablando. Y hay que tener cuidado muchas veces con ciertas patologías y tener precauciones con ciertos aceites. En este caso, ella siente estos mareos con el Slim Sassy, quizás deba reducir la dosis o probar con otros aceites como el limón, que ayuda como diurético, ayuda a bajar los niveles de grasa en su sangre, ¿no, verdad? Y en cuanto al espesor de la sangre, yo hablé de que hay aceites que ayudan un poquito, sobre todo cuando hay este problema de hiperglobulia, hipercoagulabilidad, es decir, hay excesiva cantidad de sangre o elementos figurados o glóbulos rojos en la sangre que pueden traer como consecuencia pues la formación de coágulos. Hablaba yo de la melisa, hablaba del clavo, eh, para disminuir esta hipercoagulabilidad o en base a la disminución de la agregación plaquetaria, ¿no? Es un efecto parecido al que tiene la aspirina, pero sin los efectos secundarios de lo que yo he leído en relación a la aspirina, ¿no? Ok, muy bueno saber. Gracias. Otra pregunta dice, buenas noches, para una persona con presión alta y que haya tenido trombos, ¿cómo podemos aplicar? Bueno, retomando lo que mencioné anteriormente,
El clavo es uno de los aceites seguros según la FDA. Claro está, lo define como un condimento. Sin embargo, pues en dosis pequeñas podemos ayudar en este problema de la formación de trombos que tiene la tendencia a ciertas personas por sus mismos problemas de salud, y al respecto pues pueden tomar, en este caso, o ingerir el clavo, la melisa, una gota, por ejemplo, de 1 a 3 gotas, entre 1 a 2 veces por día, ¿no? Eso les va a ayudar a prevenir el desenlace de la formación de estos coágulos, ¿no? No obstante, pues todo esto es de consulta médica, ¿no? Es de consulta médica con sus médicos de cabecera cardiovasculares especializados en esta rama, eh, para poder, pues, proceder con todo esto, ¿no? A veces los efectos de las medicinas que ya están tomando se suman y hay que considerar esto, ¿no? Así es. Sí. Ok, gracias doctor. Ahora vamos a otra aquí que dice, ¿qué aceites y cómo tomar y aplicar a una persona que tuvo COVID y ha quedado así como sentimental y quedó que la presión se le subía demasiado, pero ya ha estado en control y ya no tiene problemas, pero el otro día cuando hacía mucho calor subió de nuevo? ¿Qué puedo recomendar a esta persona para que no tenga esos problemitas con su presión? Bueno, sí, realmente se está viendo que esta enfermedad del COVID, esta pandemia, eh, está causando estragos o complicaciones o repercusiones aún hasta 6 meses después en personas que ya se han curado, digamos, ¿no? Hay todas estas consecuencias, digamos, a mediano o largo plazo, ¿no? En los sistemas y en el organismo, ¿no? De tal manera que, y aún así hay que tener cuidado porque podemos ser reinfectados y podemos tener el problema nuevamente y con mayor fuerza, ¿no? ¿Qué les puedo recomendar? Hay aceites en doTERRA que nos ayudan al control de las emociones, que ya mencionamos, que también ayudan a un menor manejo del estrés y a una disminución de la presión arterial. Como, por ejemplo, mencionamos la lavanda, el mismo ylang ylang, que se usan aromáticamente. Inclusive la lavanda, pues, control o una mejor calidad del sueño como un hipnótico es excelente, ¿no? Teniendo inclusive efectos similares a medicinas como el alprazolam, el diazepam, que son usados para disminuir la ansiedad como ansiolítico y para ayudar a mejorar la calidad del sueño, ¿no? Son algunas ideas o tips que yo le puedo mencionar para este problema que menciona el compañero, ¿no? La persona que está en el chat. Okay. Gracias. Excelente, gracias. Okay. Otra pregunta, doctor, buenas noches. Una consulta hace aproximadamente 1 año y medio me dijeron que estaba sufriendo de presión alta, pero estaba en una época de estrés fuerte. Y estuve con medicación, pero luego dejé poco a poco la medicación porque ya no tenía alta presión. Mi consulta es, ¿puedo usar alguna de estas recetas solo como prevención? A todo esto, ya no tengo presión alta, pero quisiera saber si lo puedo hacer como prevención. Sí, bueno, lo puede usar como prevención. De hecho, los aceites esenciales son un apoyo y son usados de manera preventiva en todas las esferas, en todas las áreas, ¿no? No, no es bueno esperar tener o desarrollar una enfermedad, es mejor prevenirla, ¿no? Sí lo puedo usar de manera preventiva. Esa sería mi respuesta, ¿no? Todas estas recetas pueden ser usadas de manera preventiva. Quizás lo que sí podría disminuir la frecuencia de aplicación. Algo al respecto que quería mencionar en relación a la hipertensión arterial, es que es una enfermedad que no se cura, se la controla.
A veces se la diagnostica mal. Generalmente el diagnóstico se lo hace con un monitoreo de 24 horas, lo que se conoce como un Holter, le saben llamar, o un mapeo de la presión arterial de 24 horas. Cuando eventualmente en una consulta por alguna otra situación les detectan una presión alta, es muy importante realizarse este mapeo. A veces no se cuenta con estos recursos y se toma la presión arterial durante 3 días seguidos, a la misma hora generalmente, y si las 3 presiones coinciden o son presiones altas y hay factores de riesgo agravantes, pues se diagnostica así la hipertensión arterial. Y de ahí en adelante lo que hay que hacer es controlarla. A veces se la diagnostica mal y se encasilla a un paciente como hipertenso, cuando no lo ha sido. Quizás sea el caso de usted que está haciendo la pregunta, pero sí puede prevenirlo con estos aceites que controlan las emociones. Okay. Perfecto. Bueno, una pregunta acá. Dice, usted indicó que le ayudó a regularizar los triglicéridos. Fue tomando de 2 a 3 veces al día en un vaso con agua. ¿Cuántas veces podemos hacerlo los que tenemos triglicéridos altos y otros que no sabemos? Bueno, conocemos por estudios de los aceites esenciales que no debemos excedernos de 20 gotas, ¿no? Y esto va en relación a cada organismo, a cada persona, ¿no? A la tolerancia de cada persona. De tal manera que mi recomendación sería que empiece con cantidades mínimas y vaya aumentando y vea su tolerancia. El aceite de lemongrass no debe ser tomado directamente eh, porque van a sentir un ardor en la boca, ¿no? En las mucosas. De allí que pueden usarlo mezclado, bien mezclado en vasos de agua o en cápsulas. No mencionamos en esta presentación acerca de las cápsulas, pero lo estamos recordando ahora que es otra de las formas de tomar los aceites en el caso por ejemplo, en este caso de los triglicéridos o colesterol alto. Excelente. Bueno, vamos a hacer 2 preguntas más y ya lo vamos a dejar descansar. A ver, Son la verdad varias. son varias, entonces estamos tratando de ver aquí. Cojan las más fáciles, por favor, ¿no? Más fácil, ok. Esa de ahí. Aquí dice, buenas noches, doctor. Muy interesante su charla. Por favor, ¿cómo recomienda la administración del Exio Omega en pacientes con hiperlipidemia? Muchas gracias. Sí, las hiperlipidemias se dan porque generalmente no tenemos una alimentación adecuada, ¿no? Nos gustan mucho los fritos, las frituras, las comidas con grasa, con los productos de origen animal, que generalmente son los más ricos, ¿no? Los que más nos gustan. Y es o puede llegar a ser nuestra debilidad, ¿no? Los ácidos grasos esenciales omega 3, 6, el C-omega de doTERRA, pues son una excelente opción, un excelente recurso para una dieta, una proporción adecuada de estos aceites omega 3 y 6 que están en desbalance, por decirlo así, en la dieta diaria, ¿no? La recomendación es lo que dice doTERRA, ¿no? De 3 a 4 cápsulas al día, ¿no? Una antes o después de cada comida, y estaría bien, ¿no? Perfecto. Chévere. Perfecto. La última pregunta. ¿Cuál es? Buenas noches, doctor. Para una persona de 86 años, ¿se puede aplicar la misma dosis de las recetas y cómo se le puede ayudar a desintoxicar de los medicamentos que toma para hipertensión? Bueno, el que tome medicinas es muy importante porque eso está hecho en base a controles y en base al estudio
que su médico particular lo ha hecho. Es decir, este paciente ha logrado controlar su presión gracias a estas medicinas. Los aceites esenciales llegan a ser un apoyo para quizás inclusive probar reduciendo la dosis de las medicinas que ella toma, ¿no? Eso realmente tendría que coordinarlo con su médico, ¿no? Ahora, para esta persona de esta edad, no tiene ningún problema en usar estos aceites, ya que no va a tener mucha relación o interferencia con las medicinas que toma, en el sentido de afectar esas medicinas, ¿no? Ya que estamos viendo las recetas que yo les recomendé, son por vía aromática y por vía tópica. Más bien van a contribuir a un mejor control de su presión arterial, ¿no? A un mejor apoyo del manejo de la presión arterial, ¿no? Mejorando así la calidad de vida, ¿no? Los aceites esenciales no hacen más que mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Controlando nuestro estrés, tensión, emociones, como ya lo había mencionado, ¿no? Así es. Sí. Que ahora sí, esta es la última pregunta, ya que Marisol nos pide, por favor, que se le conteste esta pregunta. Dice, buenas noches, para una persona de 75 años que tenga presión alta, diabetes y trombosis, a veces se sube y se baja la glucosa. Sí, bueno, esta persona requiere un adecuado control por su endocrinólogo, pero además los aceites esenciales nos dan un recurso muy importante para apoyar a controlar o regular los niveles de azúcar en la sangre. Por ejemplo, hablamos de limón, la misma canela, el cilantro, si me recuerdan, ahorita estoy un poco cansado, el aceite que se parece a la canela. Clavo. No, uno que es muy parecido, la casia. La casia. Casia. Entonces, todos estos aceites, en base a estudios, se ha visto que ayudan a regular o controlar mejor los niveles de azúcar en su sangre, ¿no? Esto es muy peligroso porque no podemos dejar que el azúcar se baje mucho o se eleve demasiado, porque todo esto trae consecuencias o complicaciones, pero los aceites esenciales de doTERRA nos ayudan a regular de una mejor manera, sea que estén altos o sea que estén bajos los niveles de glucosa, ¿no? Los aceites son muy interesantes porque tienden a controlar, a regular, a equilibrar los niveles de glucosa, y también nos ayudan a mejorar la tolerancia en los tejidos hacia la glucosa la glucosa, y mejorar la acción de la insulina en los tejidos para asimilar esta glucosa, ¿no? Una presentación muy buena que dio otra doctora en este chat, que me pareció interesante, que podrían revisar, ¿no? Pero estos aceites nos ayudan al control de los niveles de glucosa y también los niveles de presión arterial, usándolos por vía aromática y vía tópica, en las recetas ya mencionadas, ¿no? Perfecto. Además de las preguntas, doctor, quiero que sepas que ha habido muchos agradecimientos en los chats. Y bueno, nuevamente le agradecemos por su tiempo, por esta excelente información que nos ha dado. Y la verdad, nosotros como asesores de bienestar, pues creo que nos has dado bastante herramientas para ayudar y apoyar a los que están pasando por esto. Obviamente, siempre la prioridad es que ellos pueden acudir a su doctor. Sin embargo, es bueno poder proveer esta información a ellos también. Entonces, doctor, pues muchísimas gracias. Como siempre, excelente. Y bueno. Sí, nomás quería agradecerle, doctor, por su tiempo. Y también, chicos, aquí tenemos el teléfono del doctor. Si necesitan alguna consulta virtual, pues lo pueden llamar y contactarse con él.
Lo siento que no podemos leer todititas las preguntas porque son muchas, ¿verdad? Pero les agradecemos de verdad por haber estado en esta clase y gracias infinitas, doctor Arellano, y pues lo dejamos descansar y nos vemos hasta la próxima semana, el martes en nuestra clase semanal. Hasta luego, Hola. doctor. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, una buena noche, saludos a todos. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.